Hola a todos, le habla nuevamente su profesor Ricardo Carrión. Nos encontramos en el experimento número 13 de motores DC y estamos viendo, ¿verdad? Observando las curvas de torque versus velocidad, podemos determinar dos de las características más importantes de los motores. Ya discutimos la regulación de velocidad y vimos el por qué, ¿verdad? El motor DC en paralelo tiene mejor regulación de velocidad. Ahora vamos para el torque de arranque, ¿verdad? Vamos a discutir el punto B. Ya discutimos el punto A y la explicación, vamos para el punto B, el torque de arranque, ¿verdad? Ok, mira aquí. Observando nuevamente las curvas enseñadas, ¿cuál motor va a tener un mayor torque de arranque? O sea, ¿cuál motor va a ser más fuerte al momento de arranque? O sea, ¿qué motor va a poder mover una carga mecánica más pesada al momento de arranque, ¿verdad? ¿Ok? Y esta es la curva del Chon y esta es la curva del serie, ¿verdad? Como podemos ver en las curvas, ¿verdad? El torque de arranque del motor de en serie es mucho más grande que el motor de en paralelo, ¿ves? Míralo aquí, ¿verdad? ¿Ok? Acuérdense en que el torque al momento de arranque, ¿cuánto es la velocidad? Al momento de arranque, cero, ¿verdad? O sea que cuando estamos aquí en este eje de X, ¿verdad? En cuanto a velocidad, pues es el torque de arranque, ¿verdad? Porque cuando arranca un motor, el motor está quieto, tiene cero velocidad, ¿verdad? Y si tú continúas esta curva, que continúa en un momento dado, va a intersectar la curva, ¿verdad? Pues mejor dicho, el eje de X y ese es el torque de arranque, ¿verdad? Esto muchas veces continúa y llega hasta por aquí, ¿verdad? Obviamente para yo no dañar el dibujo, pero lo mantuve aquí, ¿verdad? Pero ustedes ven que esto continúa, ¿verdad? El motor de ese en serie sí continúa su curva. Ahora, uno pudiese pensar, ¿verdad? Y uno pudiera decir, pero ven acá, profesor, si yo extiendo esta curva, va a llegar más lejos, ¿verdad? Está por acá, ¿verdad? No. En el motor de ese enchón, esta curva muere aquí. Y él, como quien dice, baja y ya no tiene fuerza para mover. O sea, yo obviamente no estoy dibujando esta línea donde muere, ¿verdad? Para no complicar el análisis y las curvas, ¿verdad? Pero típicamente esta es la curva de los motores de ese enchón en paralelo y él muere en un punto dado. O sea, que después de ese punto, si yo le conecto una carga mecánica más pesada, simplemente él no se va a mover. Va a querer moverse y se va a calentar porque va a pedir una corriente tan alta que se va a quemar. Obviamente se supone que tenga un overload protection para que eso, ¿verdad? Pues no se queme y el motor abra, ¿verdad? Y lo proteja, ¿verdad? Pero distinto al motor de ese en serie, ¿verdad? El motor de ese en serie, esto continúa, ¿verdad? Y llega, intersecta la curva de X. Pero no sucede en el show, en el show muere ahí, ¿ok? Pues, ¿quién quiere decir? ¿Quién tiene mejor torque de arranque? Pues el serie, ¿verdad? Por esta razón, el serie se utiliza mucho para cargas pesadas, importantes, ¿verdad? Ya teniendo eso, tenemos una mejor idea. ¿Qué motor mejor utilizar para qué tipo de carga mecánica, ¿verdad? Si yo quiero una buena regulación de velocidad, ¿qué utilizo? El Chon. Si quiero un buen torque de arranque para mover esa carga pesada, ¿qué utilizo? El serie, ¿verdad? ¿Ok? Y pues no lo vamos a creer por feo, ¿verdad? Claro, ya lo vemos en las curvas, ¿verdad? Pero vamos a entender el por qué, ¿verdad? Con la formulita, ¿verdad? El por qué el motor de en serie tiene un torque o es más fuerte al momento de arranque. Acuérdense que la fuerza, ¿verdad? Que es proporcional al torque, tiene que ver con la corriente y con el flujo, ¿verdad? Y al momento del arranque, la corriente es bien alta, ¿verdad? Porque tiene que vencer la inercia, etcétera. Pues esta corriente, la corriente de arranque que va a pasar, ¿verdad? Por el rotor, porque esta es la corriente que yo quiero que pase por el rotor para que produzca fuerza en el rotor. Y el flujo. Entonces, hay que ver cómo esto se comporta al momento de arranque. Hay que ver cómo esto se comporta al momento de arranque. Y vemos importante, ¿verdad? Que en ambos motores van a tener corriente de arranques alta, ¿verdad? Pero el flujo es aquí lo más importante que hace la diferencia que el torque del serie sea más alto que el torque paralelo. Acuérdense que este es el flujo que pasa por la bobina, ¿verdad? Del estator, ¿verdad? Y si vamos para el circuito de ese en paralelo, ¿verdad? Es este flujo que pasa por aquí, ¿verdad? O mejor dicho, esta corriente que pasa por aquí crea este flujo, ¿verdad? Que intersecta estos cables y experimenta la fuerza de los cables, ¿verdad?
¿Qué sucede? Este flujo es constante al momento del arranque. En arranque y en corrida, luego que haya arrancado, este flujo es constante, porque si este voltaje es constante y no variamos ninguna de estas resistencias, este es constante, independientemente de que la corriente de arranque es alta. Al momento de arranque, la corriente es alta, pero ¿qué hace? Es esta corriente que va por aquí, ¿verdad? Que obviamente voy a tener más corriente, pero no voy a tener flujo más alto, ¿verdad? O sea que esto que está aquí es constante al momento del arranque en el motor DC en paralelo, pero distinto al motor DC en serie, ¿verdad? Distinto al motor DC en serie. ¿Por qué? Porque en el motor DC en serie, vamos para acá, en el motor DC en serie, al momento del arranque la corriente es alta, pero esa corriente alta es la misma que pasa tanto por el estator que por el rotor, o sea, el mismo que pasa por el molino de campo, por la armadura. ¿Qué quiere decir? Que entonces la fuerza, pues, es mucho más grande, porque esta corriente es más grande y el flujo que produce, pues, depende de la misma corriente, que también es más grande, pues, produce un mayor flujo. ¿Ves? Aquí lo vemos, ¿verdad? Que el flujo al momento de arranque de serie es mayor que la del shunt, ¿verdad? Importante eso. Importante eso. Pues ya con esto discutimos el punto número 5, ¿verdad? Observando las curvas de torque versus velocidad, pues podemos determinar dos características importantes. Ya la discutimos, así que lo próximo que vamos a discutir es número 6, ¿verdad? Que son las conclusiones de los motores DC en paralelo y en serie. Eso lo vamos a discutir ahora mismo, ¿ok? En el próximo video. Así que nos vemos ya mismo.